¡Feliz Año Nuevo! Les desea Chávez, siempre Chávez. A pocas horas del fin del año, hemos querido, desde aquí, desde la Casa del Pueblo, la casa de todos, la casa de todas, aquí, en este salón donde han pasado cuantas y tantas cosas en estos años, en el salón que lleva el nombre glorioso de Ayacucho, nombre de victoria, nombre de nuestra América, nombre profundamente conectado con las raíces venezolanas, las raíces suramericanas, allá donde se hizo eterno el mariscal de América Antonio José de Sucre, Ayacucho. Desde el Salón Ayacucho, aquí congregados, ministros, ministras, vicepresidentes, saludo desde aquí a todo nuestro pueblo en estos días navideños. Espero que hayan pasado unas horas felices de Navidad, del 24, la Nochebuena, el 25, en familia, sanamente, sin excesos. El clima en las calles es un clima de paz, de armonía, a pesar del empeño de algunos. Nunca se cansarán en tratar de amargarnos, no solo la Navidad, sino la vida. No lo han logrado ni lo lograrán. ¿Ve? Un clima que se respira, un clima de respeto, de afecto, de buenos deseos, buenos sentimientos. Por todos lados donde uno va, se percibe este clima. Así que el año termina bien. Recordemos lo que decían algunos pronosticadores de oficio hace exactamente un año, por estos días, cuando los precios del petróleo, producto de la crisis del capitalismo mundial, se desplomaron y rompieron incluso el piso de los $30 el barril. Opinadores de oficio, partidos de oposición, pronosticaban el desastre, esta enceguecida burguesía criolla. Hemos enfrentado nuestro país, nuestro pueblo, nuestro gobierno, nuestros trabajadores, hemos enfrentado la brutal crisis sistémica del modelo capitalista mundial. Y aquí siempre es bueno un poco enmarcar el momento que ha vivido el mundo y que sigue viviendo. Crisis del capitalismo mundial. De esto se viene hablando y estas crisis recurrentes se vienen sintiendo desde hace décadas. Desde hace décadas. Innumerables autores vienen evaluando, analizando en perspectiva desde hace años, décadas, ya dije, el sistema capitalista y su crisis estructural. De forma tal que hay que recordarlo siempre, lo que está en crisis profunda, estructural, general, es el sistema que precisamente nosotros estamos confrontando. Es precisamente el sistema y el modo de vida que defiende la oposición venezolana. El capitalismo. Es el sistema imperial capitalista que le impusieron al mundo, con excepciones siempre. Eso siempre hay que recordarlo. Recordarlo de manera recurrente, de manera permanente. Porque, ¿qué es lo que la oposición venezolana le ofrece al país? ¿Dónde está su proyecto? Algunos dicen, no, que no tienen proyecto. No, sí tienen proyecto, es el capitalismo. Es el proyecto neoliberal que ellos sueñan con reinstalarlo en Venezuela. Y para ello, por supuesto, cuentan en ese propósito con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, del imperio capitalista mundial y todas sus conexiones aquí en Venezuela, aquí en América Latina, allá en Norteamérica, allá en Europa. Es el capitalismo mundial y su gran poder el que nosotros enfrentamos y el que hace todo lo posible para
detener la marcha de la revolución bolivariana. Y más allá de los grandes cambios que en el mundo avanzan y sobre todo en América Latina y en el Caribe. Es una crisis esta verdaderamente estructural. Siempre hay que estar releyendo a Marx y sus grandes reflexiones sobre la crisis del capitalismo, sobre todo Mesaro, que trabajó y ha trabajado este tema en los últimos 30, 40 años y viene actualizándose sobre la dinámica mundial. El capitalismo, dice Mesaro, cuando traspasa o transpone sus propios límites, cuando sus contradicciones se desatan a tal nivel que esos límites son derribados por la fuerza de esas contradicciones en marcha, el sistema capitalista pierde la capacidad de autorregularse. Y desde mi modesto punto de vista, eso es lo que está ocurriendo ahora desde hace varios años, en contra de lo que hace una década o hasta menos, pero sobre todo por allá después de la caída del muro de Berlín, se pregonaba el triunfo del capitalismo. Se acabó el socialismo y ahora viene el reino del capitalismo. Es el fracaso del capitalismo lo que estamos viviendo, estruendoso fracaso. Eso es bueno recordarlo siempre. Y esto sin duda le da mayor fuerza, tiene que darle mayor fuerza a nuestras convicciones, tiene que darle mayor fuerza y mayor claridad, mayor contundencia a nuestros razonamientos, porque no basta con pregonar el socialismo, hay que razonarlo. Uno tiene que buscar las razones, profundizarlas, aclararlas. Y sobre todo nosotros los que proponemos ese camino, explicárselo a una nación entera, a un pueblo entero, a una sociedad entera, que todavía tiene muchas rémoras del pasado y todavía es sometida a un inclemente bombardeo precisamente de las fuerzas capitalistas a través de sus medios de comunicación. Y muchos otros instrumentos, distintas estrategias. La escuela, sistema educativo todavía impregnado por valores del capitalismo, del egoísmo, del individualismo. La sociedad llamada de consumo, el consumismo. Todo esto está enmarcado en una lucha histórica que viene de siglos. Estábamos recordando a Jesús, el Cristo. ¿Qué vino a hacer Jesús al mundo? Jesús vino y nació. Bueno, recordábamos a Ernesto Cardenal hace unos días. Y aquel bello escrito del gran cardenal, el gran cura cardenal, amigo nuestro. El 24 de diciembre, en la noche, una mujer pobre parió un niño sin techo. Ya esa es una señal de entrada. Y Jesús murió crucificado. ¿Quiénes lo crucificaron? ¿Y por qué murió Jesús? Defendiendo a los pobres de la tierra, luchando por un mundo de iguales, por una sociedad sin clases. Y eso es el socialismo. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de esta tierra. La igualdad, vieja consigna y bandera de batalla, cristiana, auténticamente cristiana, también marxista, también bolivariana, mucho antes que Marx. Bolívar lo dijo, a su manera, en su estilo. No tuvo tiempo Bolívar de ponerse a estudiar científicamente el tema social, el tema político. No tuvo tiempo, pero sin embargo desarrolló un pensamiento al lomo de caballo, al lomo de su caballo y con espada desenvainada, o como dijo José Martí, para hablar de Bolívar hay que mirarlo montado en una montaña cruzada por rayos y por centellas.
para entender a aquel hombre, pero él lo dijo en angostura. Ahora, dice Bolívar, luego viene la sociedad, la educación, la ciencia, las artes, las leyes y la industria, y generan una igualdad de hecho, a la que él luego decía, o luego colocaba, o señalaba como la piedra fundamental de nuestro sistema, de nuestro nuevo sistema, la igualdad. Y es más, le agregaba, la igualdad es establecida y practicada en Venezuela. Pensamiento claramente socialista. Por eso hay que repetirlo, razonarlo, profundizarlo, hasta en los detalles más pequeños de la vida cotidiana, para que nuestro pueblo se dé cuenta, los que todavía no se han dado cuenta, y que de buena fe andan equivocados, andan que algunos pudieran estar hasta atemorizados como producto de las intensas jornadas o campañas de guerra psicológica que esta quinta columna que aquí tenemos del capitalismo mundial, del imperialismo, desata permanentemente contra todo el país. Porque ahí eso nos permite muchas cosas. Una de ellas es explicar, pero con hechos, de una contundencia gigantesca, diferencias entre cómo funciona el modelo capitalista y la lógica del capital y cómo es que debe funcionar. Una lógica que aún aquí no está funcionando. No nos llamemos engaño, nosotros vamos con el rumbo hacia el socialismo, pero no vivimos en socialismo. ¿Sí? No, es un camino, es una construcción que apenas está comenzando. Bien, así que nos tocó este año pues enfrentar la brutal crisis sistémica del capitalismo mundial en distintos terrenos. Ahora, nosotros enfrentamos esta crisis con una gran ofensiva política y rompió un paradigma que nos impusieron. Bueno, que coloca esta constitución nuestra, o la sigue colocando, o la coloca aún con más fuerza en la vanguardia de los cambios, en ese proceso de ruptura con un modelo que fue impuesto de la democracia burguesa, la democracia llamada liberal, luego convertida en neoliberal, el Estado burgués. Imaginen ustedes la caída del precio del petróleo. Llegó a 30 y amenazaba con seguir cayendo. Fue cuando nosotros entonces, jugando en función de los intereses nacionales, como siempre lo hemos hecho, aceleramos nuestros contactos en la OPEP, los países aliados, con otros países grandes productores aliados como Rusia, arriesgado. Fue difícil llegar al acuerdo, pero llegamos al acuerdo. Y comenzamos entonces la defensa del precio del petróleo. Tomamos algunas medidas de ajuste en el presupuesto sin tocar para nada la inversión social. Y eso hoy, después de 12 meses, quizá es fácil decirlo, pero no es que lo estamos diciendo a posteriori. Lo dijimos a priori. No vamos a tocar la inversión social. Eso para nosotros es sagrado. Vamos a aplicar una fórmula soberana, elaborada por nosotros mismos. Una fórmula que nos permita, dijimos hace un año, defender en primer lugar el empleo, defender los salarios, defender la capacidad o conservar la capacidad, al menos conservarla para atender las necesidades prioritarias de nuestro pueblo. Alimentación,
salud, trabajo, salario digno, seguridad social. Hoy, mirando hacia atrás, yo me permito hacerle un reconocimiento a nuestro pueblo que supo captar, que supo asimilar las medidas que anunciábamos en contra de la furia mediática adversaria. Porque esa furia nunca se detiene y nunca se va a detener. Está impulsada por un odio, por una irracionalidad. Pero aquellas medidas que tomamos, el incremento del salario en plena crisis mundial, con los precios del petróleo, bueno, la recuperación en verdad está ocurriendo ahora. Pero si vemos los indicadores, en el primer trimestre, las opiniones de estos pronosticadores de tempestades y tal, parecían cumplirse. Y nosotros, bueno, administrando de manera muy ajustada, adaptándonos a las circunstancias, pidiendo al pueblo paciencia, calma, mientras nuestros enemigos, los enemigos del pueblo, de la revolución, con mucho poder, sobre todo mediático, bueno, arengaban y llamaban a la calle, a la violencia, al incendio de la pradera. Por eso yo hago un reconocimiento al pueblo venezolano, a los trabajadores venezolanos. Y que esto nos sirva para, bueno, para seguir enfrentando dificultades que van a seguir apareciendo en el camino. Que esto nos sirva para afianzarnos en la conciencia, en nuestra confianza, en nuestra seguridad. Que nadie se deje asaltar por los fantasmas del miedo, del temor, de la zozobra con la que la quinta columna oligárquica pretende sembrar los corazones del pueblo venezolano. Bueno, son herramientas que nos da la Constitución y las leyes de la República, porque este es un Estado que se liberó del dominio burgués y yo quiero insistir en ello. Anoche les comentaba a los compañeros militares, ellos lo saben, y algunos hicieron comentarios incluso más allá de lo que yo había hecho, más en profundidad. Anoche, por ejemplo, me comentaban los compañeros militares cómo se ha recuperado el Psicodena. Este es un sistema de comunicaciones de la Defensa Nacional que estaba, Mata, prácticamente desmantelado. Desmantelado. Eso estaba inoperativo. Y los equipos, o norteamericanos o israelíes, no nos daban transferencia tecnológica, ni capacitación, ni mantenimiento. Los militares venezolanos saben muy bien. Solo un gobierno revolucionario, solo un gobierno independiente, por tanto, que no dependa de la burguesía criolla, que no esté secuestrado por la burguesía criolla, es decir, por el imperio, porque esta es una burguesía subimperial, pues. Es la calla del imperialismo. Solo un gobierno como este, libre, independiente, puede lograr, junto con ustedes, esos avances. En todos los sectores, digo, pero en este caso en el sector militar. Y hay de lo que aquí ocurriría en la hipótesis de que la burguesía venezolana logre de nuevo conquistar el poder. Hay de lo que aquí ocurriría. Ellos empezarían a desmontar todo eso de nuevo. Todos los avances. Y además vendrían llenos de odio a cobrar. Lo cual, decía anoche uno de los señores generales, cuando yo decía, bueno, desmontarían todo esto, todas estas salas de guerra, salas situacionales, todos estos avances, lo desmontarían. Y además tendrían que cambiar la Fuerza Armada, casi totalmente.
iniciarían una persecución contra sus líderes y tratarían de crear una fuerza armada como la de Honduras, represiva, para defender los intereses de la oligarquía, para arremeter contra el pueblo. Hasta ahí lo dije yo. Y entonces agregó otro señor general, un señor general, dijo, bueno, dijo algo que yo sé que es absolutamente cierto. Él dijo, bueno, no eliminarían la Fuerza Armada, no lograrían hacerlo porque si aquí llegara un gobierno así, que hiciera tales cosas, dijo el general, lo que yo creo también, nosotros nos convertiríamos en un ejército popular de liberación. De ahí la importancia suprema que tiene que el hecho, la necesidad de que nosotros continuemos consolidando el gobierno revolucionario, la necesidad imperiosa de que sigamos de batalla en batalla y de victoria en victoria para preservar la paz del país, el desarrollo del país, la felicidad de los venezolanos. Nosotros no podemos, decíamos anoche, dejarle a nuestros nietos un país en guerra. No, Dios nos libre y nosotros lo haremos con la ayuda de Dios y el esfuerzo de la mayoría. Un país en paz, un país construyéndose de nuevo, en paz, en armonía. Bueno, luego, esos son ejemplos que quiero traer para graficar con ello lo que hemos dicho al comienzo. Un año difícil, precio del petróleo, la oposición pronosticaba el desastre y aquí estamos terminando el año, terminándolo bien. Ustedes saben, los que me conocen más de cerca saben ese terrible defecto que yo tengo de la inconformidad. No me voy a curar más nunca. Soy un eterno inconforme. Siempre quiero más, quiero mejor. Y seguiré así porque yo creo que eso es positivo. Creo que eso es positivo. A construir la patria de nuestros hijos. La patria buena, la patria bonita. La patria buena, la patria bonita. Pido al Dios, a nuestro Dios, como dijo Bolívar en el juramento del Monte Sacro, el Dios de mis padres, el Dios de mis viejos, el Dios de nuestros viejos, de nuestras viejas, las que se fueron, los que se fueron, los que están con nosotros en el recuerdo, en el alma. Pido a ese Dios de todos, ese Cristo resucitado, ese Cristo que nace todos los días en los hogares más pobres. Pido a ese Dios nuestro, pues, que nos siga acompañando por este camino, que nos siga trayendo un mundo de paz, como dijo Neruda, libertador, un mundo de paz nació de tus brazos, un mundo de paz nacerá de nuestros brazos, de nuestra joven sangre nacerá un mundo nuevo, el mundo, ya no digo yo hoy que haremos, el que estamos haciendo. Simón Bolívar, el padre, el gran padre, nos dejó esta frase que yo la uso ahora, la traigo ahora para terminar este mensaje. Este mensaje que tómenlo como mensaje de fin de año, agradeciendo a todos y a todas, a la vida que me ha dado tanto, como cantaba la negra que se nos fue, la Mercedes, pero que no se nos fue. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Gracias a la vida que nos ha dado tanto. Y pidamos a la vida que nos siga dando siempre más y más. Sobre todo, más felicidad, más amor, más patria. Socialismo. Ese es el camino. El socialismo. Dijo Bolívar, el gran poder existe en la fuerza irresistible del amor. Amor, amor, amor. Terminemos el año con mucho amor y recibamos el nuevo año con más amor, con más pasión patria. Feliz año nuevo
para toda Venezuela. Feliz año nuevo. Muchas gracias. ¡Feliz Año Nuevo! Les desea Chávez, siempre Chávez.